Miqueas. Entonces hoy les corresponde el turno al libro de Miqueas. Muy bien, Miqueas eh, fue un hombre, quiero pues mencionar algunas cosas de él, poquitas, antes de arrancar como en materia. Miqueas fue un hombre que vivió en el tiempo del profeta Isaías. Ellos fueron muy contemporáneos. Y su libro es muy parecido al de Isaías. La profecía de Miqueas y la profecía de Isaías es una profecía muy conocida. Se deja ver en el libro de Miqueas como una ternura muy especial de Dios hacia nosotros, de Dios hacia su pueblo, de Dios hacia sus hijos, por lo cual es un libro muy importante. Es un libro muy hermoso, es un libro que lleva al lector a enamorarse de Dios de una manera muy especial. Él nos deja ver una bondad muy linda de Dios y ahora lo vamos a ver en los textos que vamos a estar leyendo. Entonces el tema central del libro es: Israel es destruido por líderes falsos, Amén. salvados por el verdadero líder, esto es el Mesías. Mesías. Entonces, sabemos eso, obviamente, ese es un tema muy frecuente en todos los profetas, ¿cierto? De que hay un llamado de atención a la nación de Israel, pero que a la vez se vuelve universal para nosotros, para la iglesia hoy también, porque es un mensaje universal. Generalmente es un mensaje universal, es poco los textos que son solamente para la nación de Israel. Entonces, siempre en los profetas suele haber un llamado de atención por el pecado del pueblo, un llamado de atención y una advertencia fuerte es que si no hay arrepentimiento, como consecuencia va a venir la destrucción. Pastora Diana, bienvenida. Entonces, eso es frecuente en todos los profetas. Y lo vamos a ver también en el libro de Miqueas, en este libro. Hay un texto clave allí que es, siempre ha sido como un texto muy especial también en mi corazón, en mi vida, que es como un clamor que hay en Miqueas que le dice al pueblo: oh hombre, ya Dios te ha mostrado, ya Dios nos ha enseñado lo que es bueno: hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Antes de ese versículo, en el capítulo 6 versículos 6 y 7 él está haciendo una lista de sacrificios que podríamos entregarle a Dios, pero que Dios realmente no se agrada de esos sacrificios. Que Dios realmente se agrada es de una vida recta, de una vida eh, que honra a Dios y que Aleluya. ama a las personas que nos rodean, que amamos, que somos justos con las personas que nos rodean, que tenemos misericordia para con las personas que nos rodean Amén. y que nos humillamos realmente ante Dios, ¿cierto? Humillarse ante Dios no es básicamente estar en una mala condición. Humillarse a Dios literalmente es rendir nuestra voluntad a Él, Amén. dejarnos enseñar por Él, ser humildes, ser guiados, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eso es humillarse delante de Él, Ante Dios. reconocerlo a Él, que Él es el grande, que Él es el todopoderoso y que yo soy un bebé en sus brazos y que me debo dejar enseñar por Él. Entonces, cuando eso pasa, hay una verdadera humillación, una verdadera rendición. Lilia, muy bienvenida también, bendiciones. Gracias, gracias. Bendiciones para todos, hermanos. Estaba dejando que usted hablara, pastor, para no interrumpirlo. De Ajá. verdad, un abrazo fuerte desde la distancia. Se les quiere mucho.
Muy en el bien, amor de Ofelia. Cristo. Muchas gracias. Y Pastora Diana, también un saludito. ¿Cómo estás? Hola, pastor, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, hermanos? Estamos muy bien, Bienvenida, gracias Pastora a Dios. Diana. Muchas gracias a todos, un saludo. Gracias, Pastora. Aquí estamos Como arrancando. dicen los chicos allá en el colegio cuando les pregunto cómo están, me dicen, bendecidos por el Señor. Amén. Así que, Especialmente los de sexto y séptimo, que ahí vamos como que encaminándolos. amén, tan lindos que son los niños. Y eso es lindo, de Bellos. que son tan enseñables. Los niños se dejan enseñar. Sí, sí, Mm. en sexto, séptimo son más moldeables. Sí, Mm, claro que sí. exacto. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Contexto Sí. histórico. Miqueas profetizó en la misma época de Isaías, eso lo acabé de mencionar, y hay un gran parecido entre los dos libros, y para eso quiero que leamos esos dos textos. Minerva, búscame por favor Miqueas capítulo 4 versículos 1 al 5, y si Vladimir me busca por favor Isaías capítulo 2 versículos 2 al 4. Y ahí vamos a ver que son dos textos bastante parecidos, Dice pero están en Miqueas, los diferentes libros. Miqueas 4, del 1 al 5. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y en la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él buscará entre Amén. muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, Dios con D minúscula, Ujú. nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios con D mayúscula, eternamente y Amén. para siempre. Amén. Amén. Es un texto muy lindo, es un texto muy poderoso. Sí. Entonces vamos a ver el parecido con Isaías 2, 2 al 4. Dice así la palabra del Señor, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acontecerá en los potreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Muy bien, entonces vemos que realmente son muy parecidos. Se habla Sí, allí señor. del monte de Dios, que es el monte del templo, básicamente, la ciudad de Sí, Jerusalén y el monte del templo del Señor, Amén. que será el más alto de todos los montes en aquel tiempo. Sabemos que eso está en proceso de cumplimiento. Se va a cumplir 100% en el milenio. Que las espadas se van a convertir en asadones y las flechas o las espadas en hoces. Estos son simplemente herramientas de arar, porque ya no habrá guerra, entonces serán herramientas para arar la tierra, que será, o sea, que la ley saldrá de Israel y será pues como para muchas naciones. También tiene esa misma similitud allí en los dos textos, hablando pues de la universalidad.
del mensaje en el postrer tiempo que será, o sea, la ley del Señor predominará pues en todo el mundo cuando el Mesías, nuestro Rey Todopoderoso, está reinando desde Israel, desde Jerusalén. Amén. Entonces ahí tenemos esos parecidos, pues. Muy bien. Autor del libro básicamente es Es- Miqueas, era natural de Moreset, al suroeste de Jerusalén. Si la pastora Diana me puede buscar ese texto que es Miqueas 1:1, dice Sí, allí señor. que era de Moreset, un pueblo pequeño. Era un Dice así. profeta. Sí, pastora, adelante, gracias. Ay, qué pena, pastor, que lo interrumpí. No, no, tranquila. Dice, palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Muy bien, pastora Diana, muchas gracias. Eso de que él profetizó en tiempo de Ezequías, también es otro texto que corrobora porque, o sea, la similitud entre el libro de Isaías y de él y que son contemporáneos, porque Isaías también profetizó en el tiempo de Ezequías, en el tiempo del rey Ezequías. Muy bien. Entonces era un profeta rural de un pueblo pequeño, de una zona pequeña cerca de Jerusalén. Dios levanta voces desde lugares sencillos. Así Aleluya. que no importa desde qué lugar estemos nosotros, en qué lugar hayamos nacido, lo que importa es el corazón, la pasión con que buscamos a Dios. Dice que Dios Es levanta que del ese es el polvo. vivo ejemplo, pastor. Este es el vivo ejemplo. Estamos distanciados, yo digo que en cuerpo, en materia, pero unidos en un solo corazón. Amén. Y No por el importa mismo de dónde Dios. estemos. Y la Amén. palabra dice que Él levanta del polvo al menesteroso para hacernos Amén. sentar en sillas de príncipes. Amén, amén, amén. Así Amén. es, Él es todopoderoso, Él Él es es Amén. todopoderoso. y recibo Entonces, esa palabra, la reclamo para mí en el nombre de Amén. Jesús. En el nombre de Amén. Nos Jesús. sienta en amén. silla de príncipes en el nombre de Jesús. Dios Ale- levanta voces desde lugares sencillos. Eso es Sí, El ministerio. maravilloso, eso es divino. Vuelvo y retomo. Estamos en diferentes lugares de América y nosotros estamos unidos en un mismo corazón, desde la amén, sencillez, desde la humildad, pero el amor a Cristo. Y el amor a Cristo es el que nos une como hermanos. Es bien bonito eso, muy lindo. Eso es digno o sea, de llevarlo muy dentro del corazón. Por lo menos yo lo siento así. amén, amén, Orfelia, y así es. Sí, de Uno verdad es que sí. nuestro Señor Jesucristo el Señor y Él nos une como familia, como hermanos, en el lugar donde estemos, no importa, así sea un chino, Señor, japonés, cuando uno sabe que es un hijo Yes. o que es cristiano, hijo de Dios nacido de nuevo, uno inmediatamente como que lo acepta como dentro de la familia. así es. Es algo muy lindo. Así es, pastor. Usted no Claro. me lo va a creer, pero yo siempre acostumbro a levantarme a la hora que Dios me levante, si a las 2 de la mañana, 3 a la hora que Él me levante, a esa hora me levanto. Y Amén. ¿qué le digo? A esa hora se me cruzó el nombre de Suni, Amén. Suni, wow, en la mente, en la oración. Y dije, Amén. Señor, y empecé a clamar por Suni, Dios mío, sí, ¿cómo que nos queremos? O sea, hacemos como querer a Dios sin conocerlo, sin, de pronto lo sentimos, pero más no sabemos si Él es esto, como el físico, ¿no? Pero estamos haciendo lo mismo con nuestros hermanos, que de pronto no sabemos quiénes son, cómo son, y mira cómo se nos meten en nuestras oraciones. Amén. Así es. Dios lo hace. Qué lindo, Minerva, así es. Entonces, bueno, siguiendo acá, tiempo de ministerio. En Israel fue pues el rey era Pecaía o los reyes eran Pecaía, Peca y Oseas. En Judá los reyes eran Jotam, Acaz y Ezequías, como bien lo mencionamos o lo acabo de leer la pastora. Influencia de Miqueas. Su mensaje impactó al rey Ezequías. Eso nos lo muestra Jeremías
capítulo 26, versículos 18 y 19. Carlos, ¿me puede leer ese texto, por favor? Pastor, claro que sí, ya lo voy a leer. Muchas gracias, Carlos. Jeremías 26, 18 al 19. Jeremías 26, 18 al 19. Dice así. Un momento, pastor, que estoy aquí. Está bien. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Versículo 19. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Entonces, ¿de qué está hablando allí el escritor del libro del profeta Jeremías o el profeta Jeremías? Estaban haciendo a causa, ustedes saben, cuando estudiamos Jeremías, nos dimos cuenta que el rey, los príncipes, todos estaban muy endurecidos de corazón y el profeta Jeremías o el mensaje del profeta Jeremías les era muy molesto porque ellos estaban literalmente decididos a hacer la voluntad de ellos. Y ellos habían acordado matarlo literalmente a Jeremías para que ya no les profetizara más. Pero él les citó a Ezequías, perdón, a Miqueas, que el profeta Miqueas había profetizado en tiempo de Ezequías en contra de Israel, de Jerusalén, a causa del pecado pues que se estaba viviendo. Y Ezequías se arrepintió y porque Ezequías se arrepintió, vino perdón y Dios perdonó la ciudad, Dios perdonó sí, el templo, Dios perdonó a Jerusalén. Recordemos que hay un evento hermosísimo que precisamente está narrado en el libro del profeta Isaías y también en el segundo libro de Crónicas, creo que es, no estoy seguro si el primero o el segundo, de cuando Sennacherib vino con muchos soldados, con mucha gente y tenía sitiado A Jerusalén Jerusalén, y sí. envía ¿Cómo lo repetir? cartas al rey Ezequías diciéndole que se rinda y Ezequías viene al profeta Jeremías no, al profeta Isaías en ese entonces, le presenta esas cartas y vienen y se postran delante de Dios. El profeta Amén. Isaías, el profeta Isaías le da un mensaje a Ezequías y que no tenga temor, que Dios va a proteger la ciudad y que Dios va a hacer de ellos, que ellos se devuelvan y todo eso. Bueno, hay algo allí muy bonito, muy lindo y precisamente Dios destruyó, dice que Ezequías organizó como su ejército, pero no fue su ejército como para atacar literalmente, sino que puso los levitas, los sacerdotes a cantar alabanzas a Dios al frente del ejército y vino un ángel y destruyó a todo ese ejército y a Sennacherib le tocó huir y luego morir en su propio templo, en el templo de su Dios. Entonces, Naquel. ahí vemos que el arrepentimiento trae misericordia de Dios, trae perdón de Dios. El arrepentimiento hace que Dios es como que se retracte del castigo que está declarando, que está diciendo que va a ocurrir. Entonces vemos allí que este texto es bien lindo porque Jeremías le cita que Ezequías se arrepintió cuando Miqueas
profetizó en contra de Jerusalén, y Dios los libró. Y allí indirectamente, o sea que esa profecía ayudó indirectamente a salvar la vida de Jeremías. Entonces ellos se retractaron de matarlo y pues aunque lo metieron a la cárcel y todo eso, como también ya vimos en el estudio de Jeremías, no lo mataron. Muy bien. Bosquejo general del libro de Miqueas. Básicamente hay allí una acusación entre los capítulos 1, 2 y 3. Es la acusación por el pecado del pueblo. Pero los capítulos 4 al 7 son consolación. Y sabe que aquí también yo veo una similitud con el libro de Isaías, porque Señor. en el libro de Isaías uno ve más juicio hasta el capítulo 39. Del Sí, capítulo 40 en adelante viene consuelo, viene consolación. Es precioso el libro de Isaías a partir del capítulo 40. Entonces, también tiene una similitud acá porque a partir del capítulo 4, como en miniatura, del capítulo 4 al 7, ahí viene consolación de parte de Dios para la nación de Israel. Muy bien, entonces en el área de la acusación, básicamente juicio, en primer lugar juicio sobre Samaria, y podemos leer, no sé si Orfilia me puede leer Miqueas 1, 1 al 8, y Claro que sí, pastor. luego alguien me va buscando, también puede ser Minerva, Miqueas 1 del 9 al 16, que son como los dos juicios. El primero es contra Israel, contra Samaria, y el segundo es contra Judá. Léeme. Miqueas 1, 1 al 8. Dice Muchas así la gracias. palabra del Señor. Muchas gracias. Dice, lamento sobre Samaria y Jerusalén. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Dale. Haré, pues, de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Amén. Amén. Entonces amén. vemos allí cosas bien, bien profundas del Sí, profeta. fuertes. Por ejemplo, amén, muy fuertes acerca de la profecía de la destrucción que vendrá sobre el reino del norte. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, se retiran los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Hablando allí de, bueno, muy seguramente de volcanes, terremotos y cosas que Dios trae para traer juicio sobre la tierra. Y dice allí, por eso andaré, en el versículo último que leyó Orfilia, dice,
bueno, ante todo el mal pues que viene sobre Samaria y sobre esta tierra. Dice, Por eso, andaré despojado, descalzo y lloraré. Deja ver mucho dolor allí ay, el desnudo, sí. profeta, por que ve lo que realmente va a suceder a la nación y también por ver la dureza del pecado de la nación, que aunque el Señor está advirtiéndoles, no se arrepienten y siguen en la dureza de su corazón. Para nosotros hoy eso es muy importante Amén, porque así cuando es. nosotros nos arrepentimos, Lo hacemos de siempre corazón. viene protección, siempre viene salvación. O sea, Sí, cuando en hay un Dios, verdadero arrepentimiento, claro. exacto. Jesús es como la barca salvavidas para que nos montemos en él y ahí el juicio, somos librados del juicio, como dice un texto precioso en Apocalipsis 18:4 dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo para que no seáis castigados con ella. Amén. Hablando de la gran Babilonia, del castigo que viene obviamente en este tiempo sobre la tierra, de los juicios que se están soltando sobre la tierra, ya eso es más para nosotros hoy, que la importancia de salir de en medio de todo lo que nos ata, de todo lo que nos quiere robar la comunión con Dios, de todo lo que nos quiere atrapar en el mundo, todo lo que es inmoralidad, todo lo que es envidias, egoísmos, enojos, iras, todo eso, todo lo que nos quita la paz, todo lo que nos quita la El gozo. intimidad con el Espíritu Santo, pereza, orgullo, altivez, todo eso hay que arrancarlo, salir de todo lo que nos contamina para poder estar tranquilos en nuestro En paz. precioso Dios. No Amén. solamente salir, sino procurar ayudar a los más que podamos. Amén. Amén. Entonces, amén. Entonces, básicamente, Samaria es juzgada por idolatría porque había una idolatría incurable. Idolatría incurable. Pastora Diana, ¿qué piensas de eso? Una idolatría incurable. Si eso lo trajéramos a nuestro tiempo hoy, ¿qué podríamos decir de eso? Pastor, pues es que es muy triste porque es que la idolatría se puede levantar en cualquier momento en nuestro corazón, ¿cierto? A veces ni siquiera nos percatamos. Ujú. Es, Y lo terrible es que sea incurable, ¿sí? Porque eso yo creo que tenemos que pedirle mucho al Espíritu de Dios que siempre, como decía el mismo David, que Él mismo examine nuestro corazón, porque hay amén. cosas que ni siquiera nos percatamos que están en Ah, ella, en Él. Y, y ahorita lo vemos, ahorita pues la idolatría está manifiesta de muchas maneras alrededor de nosotros. Yo pienso que, por ejemplo, una de las cosas que más ha hecho daño ahorita es que el ego o la propia imagen está el haciendo narcisismo, esa es el la peor narcisismo, Exacto. idolatría de nuestro Sí. tiempo. sí, y eso está destruyendo también muchas vidas, las vidas de los jóvenes. Ahora, por ejemplo, Mm, con las redes sociales, que si tienen un like, que si le hacen un comentario, o sea, sí, que no les agrada, todas esas cosas por la falta de identidad, ¿cierto? ujú, Entonces, la idolatría yo creo que está en todo, en este mundo, se puede amén, levantar Sí. pastor. idolatría Así es. en Y cualquier que, cosa. Claro. y pastor, y que idolatría no es solamente coger una imagen y ponerle una vela y doblarnos Mm, ante ellos. Idolatría, estamos hablando del odio, estamos hablando de rencor, eso es una idolatría, ¿no? más como el ego de El uno ego, la Sí, mismo. sí, prepotencia, sí. Del ego, sí. y de Ujú, Sí, pronto sí. estar como que de pronto creyendo de que nosotros somos los in, los que no podemos, los que están, o sea, y cuando decimos incurable, o sea, que no nos podemos curar, o sea, que son personas, papi, cuidado, que son personas que están de pronto arraigadas a ese mal y amén, que no quieren salir de esa situación, de ese estado, hermano. amén, amén. Es que Cuando como usted hablaba también, del ego, pastor, sí, porque
En la vida diaria se ve eso. Ahorita mismo retomando las palabras de la pastora Diana. En la vida diaria se ve eso, pastor. Sobre todo en los jóvenes. Yo trabajo con jóvenes y veo que ellos dependen de unas cosas, o sea, de muchas cosas como tan vanas, algo Ujú. que no les aporta nada. Eh, yo digo, ¿cómo los aleja de Dios? ¿Cómo los aleja del verdadero, de su verdadero yo, de lo que quiere Dios en nosotros, de ser mejor personas cada día? Le dan importancia a cosas que son tan superficiales, a lo Amén. material también. Entonces, a Demasiado. veces, como decía Mine, no es solamente idolatría de prender una vela o una imagen, no, 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 yo vengo de allá, sí, Ujú. pero también es como ciertas cosas se apartan, o sea, personas se dejan apartar de Dios por ir persiguiendo cosas que de verdad no le van a aportar nada en la vida. Se crea un vacío espiritual, se crea Amén. un vacío espiritual donde la verdad es que la unción del Espíritu Santo, o sea, ellos no dejan que Dios, la unción del Espíritu Santo llegue a ellos para que encuentren su verdadero yo, ¿sí? Amén, amén, Entonces, Orfilia. la verdad es que a veces es muy triste porque hay personas que se dejan llevar, le dan más importancia a otras cosas, se Sí, alejan del gozo, de la paz, del amor a Dios, de la humildad, de lo bonito amén. que cree que es creer en Dios. Entonces le damos paso a otras cosas que en verdad no nos llenan. Ellos creen que Amén. los llenan, pero eso no es el verdadero. No, 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 eso no es lo que te va a llenar. Te quita el gozo, la paz, todo eso. Entonces, a veces nosotros como seres humanos tenemos que, yo trabajo con estudiantes y ustedes de pronto se darán cuenta que siempre mis comentarios tienen que Amén. ver mucho con mi trabajo, porque es que a veces uno siente que también encamina a personas y no encontramos a veces ese apoyo ni del padre de familia. Hoy me Ujú. pasó. Entonces, y Sí yo le pasa. hablé a esta persona, le dije, no te puedes, aférrate a Dios, pídele dirección, lee la Biblia, acércate a una persona que conozca de la Biblia, que te ayude. Entonces, sí, inicialmente estaba un poquito renuente, pero bueno, después como que aterrizó un poquito yo, ahora que llega esta palabra y digo, sí, la verdad es porque es que ella le da, esa persona, esa madre le da más importancia a otras cosas que en realidad lo que debe ser el amor a Cristo. De verdad que Amén. sí. Y eso pasa mucho, Orfilia, eso pasa mucho. Claro, Todos. eso pasa mucho. Hay que rescatar a Entonces, los adolescentes. Ellos amén. son el futuro. Amén. Carlos, ibas a hablar ahorita, ibas a aportar algo. Amén, Orfilia. Sí, pastor, Amén. hay algo que me trajo a memoria acerca de lo que es la idolatría y Sí. sabemos que tiene que estar relacionado con todo ese tema del pecado, pero hay un salmo, que es el Salmo 83:3 que dice, no hay sanidad en mi cuerpo a causa de tu ira y no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Y yo creo que eso también hace parte de esa consecuencia en las personas, en nosotros, en los seres humanos, cuando hay idolatría y como lo mencionaban ahorita, Sí, ya voy, espérate. cuando no hay esa sanidad o que no haya esa sanidad para, para ese pecado, para la persona que ha sido idólatra o que en este momento está en esa condición o en esa posición de lo que cree, en lo que está, de lo que es su fundamento. Entonces yo creo que con eso también conlleva a que se abran puertas y que en su propio cuerpo también se establezca este tipo de juicios. Amén, amén. Afortunadamente hoy tenemos, o sea, la solución está en Cristo, obviamente, pero cada quien tenemos que buscar. Pero, Amén. amén, en el nombre de Jesús. Muy bien, ahora sí vamos a leer Miqueas 1:9 al 16, por favor, Minerva. Sí, dice, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. Pásate, un morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén.
Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad, las casas de Asid serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulán. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Muy bien, entonces vemos allí un juicio también fuerte para Judá que vendría sobre Judá. Y hay allí como muchas, ¿cómo se le llama? Muchas similitudes y cosas como, bueno, comparaciones y todo eso, como, ¿cómo se le llama? Lenguajes literarios, algo así. Muy bien. Pero entonces, dice aquí la palabra de Dios que Judá fue afectada por la iniquidad de Samaria también, y allí lo vimos de esa manera que, o sea, fue la iniquidad de Samaria permeó, llegó, dañó a Judá y que hasta allá llegó pues todo esto. Muy bien. Vamos ahora al pecado de los gobernantes, profetas y sacerdotes. Miqueas capítulo 3 versículo 11. Si la pastora me lo puede leer, por favor. Suni, bienvenida, nos alegra mucho que estés acá. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias a todos. ¿Cómo Bendiciones. estás? Para mí un privilegio estar aquí con ustedes. Qué bendición, Suni, qué bendición para nosotros, Amén. una súper bendición. Perdón que entré tarde, me había quedado dormida por el medicamento. Ok, ok, Suni está bien, tranquila, ya aquí estamos. Pastora Diana, adelante. Sí, señor. Dice así la palabra de Dios. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros mal alguno? Amén, amén, pastora. Muchas gracias por leer esa palabra. Vemos allí o sea, una acusación muy clara sobre los jefes que juzgan por cohecho, o sea, si y sus sacerdotes que enseñan por precio, enseñan por dinero. Y esto es bastante peligroso porque es muy peligroso dejar que sea el precio o sea el engaño o sea, lo que viene y se radica en nuestro corazón y por lo cual le vamos a dar una palabra a una persona o vamos a ayudar a una persona si estamos esperando un pago en nuestros corazón. Dice, y sus profetas adivinan por dinero, los sacerdotes por precio, los profetas por dinero. Y luego se apoyan diciendo, no está Dios con nosotros, no está Jehová con nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Pero sabe una cosa, sucede que muchas veces los hombres nos engañamos a nosotros mismos, haciéndonos falsas ilusiones, viviendo de cualquier manera y luego diciendo palabras positivas. Y eso, yo creo que eso es algo en lo que la profecía se ha convertido mucho en nuestros tiempos. En alguna clase pasada yo decía, pues de pronto me referí fuerte a los profetas de TikTok, de pronto lo mencioné de esa manera. Tampoco se puede generalizar, en toda parte hay hombres de Dios y mujeres de Dios, pero hoy en día la profecía se ha volcado mucho. Dios te va a bendecir. Yo vi que viene un carro para ti. Yo vi que viene una casa para ti. Yo vi que viene. Y uno ve que la profecía como está escrita en la palabra de Dios, obviamente que trae consuelo, pero muchas veces le damos palabra,
a la gente de ánimo, de victoria y de que vienen muchas cosas buenas, se, aún sabiendo que la persona no está viviendo correctamente. Ujú. Entonces es muy importante el, Pero eso es paradójico, pastor, eso, o Este sea, pastor, hacen, ¿qué? Antes de ayer estaba aquí en el cuarto orando y le dije, Señor, en una palabra, abrí la palabra y me salió esa palabra que usted está diciendo en Ezequiel 18, 13, que la condenación de los falsos profetas, ajá, de que hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Dice que como zorras en el exacto. desierto fueron tus profetas, oh Israel, y no habéis subido a las brechas ni habéis edificado muros. Dice que vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dice que han dicho, que ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. Y dice que ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y que Mm, hacen velos mágicos para las cabezas de toda edad. Dice que, que habéis cazar las almas de mi pueblo para mantenerlas así en vuestras propias vidas. A veces creemos que las vendas mágicas son de pronto hechicería o algo, no. Son las falsas profecías que muchas veces nos dan, que estando la persona en mal estado, con el corazón entenebrecido, con la mente sucia, y todavía aún le dicen los profetas que Dios los va a bendecir con un carro, que los va a bendecir con un gran esto, con lo otro. Entonces, esos son los falsos. exacto, sí, es verdad. Y yo hice esa sí, predicación y la hice y la estoy escribiendo en un cuaderno, pastor, porque me lo dio amén. el Señor. Y entonces yo dije, Señor, tú vas a quitar esas vendas mágicas a todas estas personas, decía. Dice que romperé a sí mismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos y no estarán más como presa en vuestras manos y no sabréis que yo soy Jehová. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar esos falsos profetas y los va a tomar en sus manos. Muchas veces, Amén. pastor, vamos de pronto de una iglesia a otra buscando profecía, que nos Ujú, digan profecía, que nos digan cosas lindas, pero es que estamos ujú, en pro, pastor, en pro del arrebatamiento, viene el juicio, viene lo otro, y no estamos en amén. por profecía ni que me digan cosas bonitas, que voy a comprar una cama nueva, que voy a comprar un escaparate, que me van a vender una vaca. No, no estamos por lo Sí, material, porque cuando nos vamos a morir no nos vamos a llevar ni el calzado que tengamos puesto, pastor. claro, y eso es, muchas gracias Minerva por tu aporte, porque exactamente eso no es lo más importante. En Primera de Corintios el apóstol Pablo habla que la profecía debe contener exhortación, edificación y Y consolación. constatación. Entonces, la importancia de que, o sea, de hablar la palabra de Dios en sí, la palabra de Dios ya es profética y hay que hablar al corazón de la necesidad de arrepentirse, de la necesidad de buscar a Dios. Si buscamos a Dios, viene bendición. Si nos alejamos de Dios, viene maldición. Esa es la suma. No. Así de sencillo, sí, señor. Así es verdad. Sencillo, sencillo. El Señor Claro. trae bendición sobre nuestras vidas, transformación, pero desafortunadamente hoy vemos demasiado eso en nuestro mundo, demasiada profecía que en sí no es más que palabras positivas. Así es. Ujú. Palabras positivas así Pastor, y muchas veces que eso, no esos invitan a un cambio, a una falsos profetas, no transformación. sé, tienen un ¿Cierto? poder de convencimiento único. A Ujú. veces hay personas que son tan débiles que se dejan convencer de una manera tan fácil, Amén. Amén. ¿cierto? Entonces, ¿Alguien? Alguien que me lea, por favor, Miqueas 4:1 al 8 es un texto muy bonito. acá lo tengo, Vamos a pastor. hablar de la consolación. Dale, Orfilia, por favor, muchas 4, gracias. Miqueas no, 4, al 1 8. al 8. Reinado universal, dice así la palabra de Jehová, Ajá. la palabra del Señor. Reinado universal de Jehová. Miqueas 4, del 1 al 8, ¿verdad? Amén. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos.
Vendrán muchas naciones y Orfilia, dirán, léelo desde el 5 en adelante porque del 1 al 5 ya lo leímos iniciando. Solo ok, el 5 en adelante. ok, sí, dice el 5, capítulo 4, verso 5. Ujú, Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios con D minúscula, ujú. nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Amén. Israel será redimido del cautiverio. El verso 6 dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Orfilia. Entonces vemos allí que habrá paz, habrá adoración y habrá restauración universal. Ahí habla de una restauración universal de todas las naciones. Muy bien, ahí vamos a ir ahora a la siguiente porque ya el tiempo se nos está yendo. Profecía mesiánica, Miqueas 5:2. Básicamente esa sí es muy conocida. Dice, oh, Sí, Belén tú Efraín. Belén de, pero tú de Belén. Amén, amén. La más pequeña, el pueblo más pequeño, la ciudad más pequeña entre todo Israel. De ahí se levantará el Mesías que reinará y que su origen es eterno. Entonces es preciosa esa profecía también, esa palabra, que también es muy similar a lo que habla el profeta Isaías con respecto al nacimiento de nuestro precioso Mesías. Muy bien, la verdadera religión, allí tenemos ese texto de Miqueas 6:6 al 8. Si quien no me ha colaborado leyendo, Suni, ¿tú puedes leer? No sé si Suni puede leer y si no, Vladimir, por Sí, favor. yo Sí. puedo. Ok, Suni, Ahí muchas lo gracias. intento, sí. Quiero que léame primero el 3 y luego del 6 al ¿Cuál es? Miqueas 6. Ajá, sí. 6:3 primero, porque ese texto me habló tanto a mi corazón esta semana que lo estaba estudiando. Miqueas 6:3. Mire lo que dice. Léelo. Queda 6:6. No, primero el 3. Dios mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Miqueas 6:3. 3. Ajá. La palabra de Dios será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Muchas gracias. Solamente quería resaltar ese versículo que me habló tanto a mi corazón, porque encuentro tanta ternura en ese versículo, que Dios le está diciendo al pueblo, ¿te he hecho algo malo? Solo te he hecho bien, Mire, solo mire esta te palabra tan pido hermosa. que vengas a mí. ¿Por qué te alejas de mí si yo solo te he hecho bien? Ay, Eso Ay, es santo. lo que nos pero ocurre también refleja como un poco de tristeza, ¿verdad? sobre Sí, O todo estoy sí, como equivocada. de ternura de Dios y de dolor de Dios, de tristeza Exacto, de Dios, esa es la palabra, pastor, al de decir amén. dolor. pueblo, ¿por Sí, qué sí, te alejas de mí si yo solo te he hecho bien? Ay, santo. eso, Uno, eso. Esa luego es el la 5 palabra de dice, dolor. luego el 5 Sí, dice, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias es de de Jehová. Jehová. O sea, está recordando, le está diciendo, recuerda que
Balaam estaba pagando dinero a Balaam para que te maldiciera y yo no dejé Permití. corriera una maldición sobre ti. Recuerda ese texto, recuerda que te he amado siempre. ¿Qué te he hecho yo? Entonces es precioso, me parece muy, muy tierno ese texto y ese pues dolor de papá, literalmente dolor de papá de Dios para con su pueblo por su rebeldía y su dureza. Pastor, fíjate, primera vez que escucho esa palabra, o sea, como Dios dice, ¿en qué te he molestado? Como usted decía, Sí, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué? ¿Qué te he molestado? ¿Por qué te has alejado de mí? O sea, es una palabra tan linda Exacto. que, Ujú. a mí wow, habló demasiado a mi corazón hermosa. ayer y antes de Exacto. ayer que lo estaba estudiando y yo decía, Señor, qué texto tan precioso. O sea, No como lo partes, velo, sí, ven. yo decía, wow, cómo no derretir el corazón, cómo no derretirse uno ante esa ternura de Dios, ese amor de Dios para con nosotros. Bueno, avancemos. Ahora sí, Suni, del 6 al 8, por favor. Amén. Voy. Del 6 al 8. Mm, Del 6 al Miqueas 8. 6, 6 al 8. Adelante, ¿dónde estaba? ¿Cerraste la Biblia? Y ya la abrí aquí, que se me perdió, no le puse que a veces le pongo el cosa y no se la Un puse. señalador es muy... Ujú, sí, el señalado se me fue. Ah, aquí está. Miqueas 6 del 6 al 8, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, dice la palabra del Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adorar? Con que me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces él está ahí mostrando un contraste. ¿Será que podemos comprar a Dios con regalos? ¿Qué piensas? No, 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 No lo podemos comprar no con regalos. Yo podemos. no. creo que Es que no. Dios no mira sacrificios, Dios mira es Obediencia. obediencia, Amén, Amén. corazón. Yes. amén, amén. Amén. Ahí hace una lista de cosas que pudiéramos ofrecer, hasta nuestro propio hijo, nuestro propio primogénito. Y él termina cerrando. Oh hombre, él te ha declarado lo que Es es bueno. bueno, hacer justicia, amar Amar, misericordia misericordia, y humillarse. humillarte ante tu Dios. Amén. Eso es básicamente, no es tan complicado, familia. No es tan Yes. complicado. Entonces, bueno, ya para finalizar, tenemos acá una conclusión y la tarea básicamente. Entonces, básicamente, memorizar ese texto que es tan lindo, Miqueas 6:8. Luego, responder o sea, ¿qué exige Dios hoy de su pueblo? Basado precisamente en ese texto, muy sencillo y hacer una hipnosis del libro, identificando y resumiendo el conflicto principal mencionado en el libro. ¿A qué dificultades se enfrenta el profeta y qué obstáculos